atención a propósito de la información que se dio a conocer durante la noche de ayer por el diario La Tercera, donde existen antecedentes que dan cuenta de este llamado telefónico que habría hecho desde Cuba la parlamentaria Maite Orsini, miembro de Revolución Democrática, a la encargada del área de derechos humanos de Carabineros, la general Karina Sosa, jefa de la Dirección de Derechos Humanos, luego de que Jorge Valdivia, el futbolista, le hubiese comentado que había sido controlado por Carabineros en un parque de Vitacura, un control de identidad en el que finalmente lo trasladan hacia la comisaría en calidad de detenido. Y a juicio de la parlamentaria, según el relato de Jorge Valdivia, esto no se habría ajustado a derecho. Y a propósito de esa situación es que ella se habría comunicado entonces con la general de Carabineros para poder tener mayores antecedentes de cómo se habría dado este control de identidad. ¿Por qué? Recordemos que un control de identidad en cualquier espacio público de nuestro país en el que la persona controlada no porta su cédula de identidad, hay varios caminos. Uno de ellos es, por ejemplo, que a través de los medios tecnológicos que dispone Carabineros se puedan comunicar con la central de comunicaciones SENCO, darle el RUT de la persona controlada y así verificar su identidad. Si la persona se niega, o si luego de ese llamado a la SENCO se corrobora que tenía una orden de detención vigente, efectivamente debe ser trasladada esta persona a la comisaría. No tenemos los antecedentes de qué habría ocurrido en ese momento, si es que efectivamente pueda que haya ocurrido que Jorge Valdivia se haya negado a ese control. Efectivamente, Carabineros podría haberlo conducido, según indica la ley, a la comisaría para poder verificar allí su identidad. Sobre esa situación puntual no existen más antecedentes que las versiones de uno y otro lado, pero lo que sí ha generado repercusiones es este llamado que se habría hecho por parte de la diputada Orsini a la general Karina Sosa para preguntarle en el fondo de qué se trataba este procedimiento y por qué no se habría ajustado derecho, y por otro lado ponerla en contacto con el futbolista para que se pudieran calmar un poco los ánimos, porque aparentemente Jorge Valdivia estaba en ese momento con la intención de querellarse en contra de Carabineros por esta situación. Y finalmente, cuando sale a la luz este llamado telefónico, este llamado telefonazo, es que han comenzado a subir el nivel de las críticas en torno a la parlamentaria, porque hay varios diputados y diputadas que han indicado que esto no es usual, que no debiese generarse este tipo de telefonazos cuando existen los medios protocolares para poder hacer una queja en relación al actuar de Carabineros, y eso está establecido en la ley. Y por lo mismo también llama la atención a muchos diputados que se haya tratado de interceder, entre comillas, por el futbolista, que no es una persona que no tenga los medios para defenderse por sí sola, ¿no? A diferencia de lo que puede haber ocurrido, por ejemplo, con lo que relata el equipo de Maite Orsini en otras ocasiones en que sí se han solicitado antecedentes a Carabineros por detenciones irregulares en condiciones de que esas personas que han sido detenidas en condiciones irregulares no tienen quizás los medios para poder defenderse por sí solas, recurren a la diputada para que pueda generar una indagatoria en esa línea y comunicarse con Carabineros. ¿Por qué? Porque los diputados y diputadas tienen un rol fiscalizador también de las instituciones. Ese es más o menos el cuadro que se arma en toda esta polémica, de la que además el gobierno se ha hecho parte. Maite Orsini es una diputada oficialista y sobre eso hoy por la mañana tuvo palabras incluso la ministra Analía Uriarte en relación a cuáles van a ser los pasos a seguir y que finalmente la justicia tendrá que indagar a propósito de lo ocurrido y a propósito también de una autodenuncia que la diputada realizó en el Ministerio Público para que se indaguen no este tema puntual del telefonazo, sino que los dichos de la ex esposa del jugador de fútbol en relación a que ella habría tenido contacto con fiscales. Eso es lo que ella pide que se investigue y por eso se autodenuncia, porque niega tajantemente que haya habido una relación con fiscales. Lo que sí habría ocurrido es este llamado a la general Sosa de Carabineros para pedir antecedentes por la detención del histórico 10 de la selección chilena. Escuchemos qué dijo la ministra Uriarte sobre este tema. La opinión que tengo es bien simple, digamos. La propia diputada ha decidido cuál va a ser el ámbito en que esa
resolución, esa definición se va a tomar y en la justicia, así que no voy a comentar nada más. Nosotros le dejamos a la justicia la definición que la propia diputada decidió que así fuera. Complejo escenario también donde finalmente hay ministras de Estado que van a estar pronunciándose respecto de esta situación que, como ustedes decían al comienzo, tenía ribetes más bien de farándula, pero luego de conocerse este antecedente puntual del llamado a una general de Carabineros es cuando ya esto toma otro color, ¿no? Y efectivamente hay varias críticas al actuar de la diputada Orsini, por ejemplo, desde la Comisión de Seguridad, donde ella participa activamente acá en la Cámara de Diputadas y Diputados y donde algunos parlamentarios ya han pedido que debiese dar un paso al costado de esa comisión. Y por otro lado, se ha anunciado desde la Unión Demócrata Independiente, desde la UDI, que van a solicitar que se pase a la Comisión de Ética a la diputada Orsini por esta polémica de la que además han hecho parte otras parlamentarias también, como la diputada Cariola, que indica que es muy usual que los diputados puedan pedir información a las autoridades. Ellos tienen trato directo con los generales de Carabineros, con el Contralor, con varias autoridades que habitualmente están aquí en el Congreso, participan de las comisiones y tienen línea directa con ellos. Es distinto, eso sí, pedir antecedentes que interceder por una persona, ¿no? Es parte de lo que va a tener que investigarse a raíz de lo que se ha conocido ya. Escuchemos las declaraciones de los parlamentarios entonces en relación a qué debiese ocurrir con el cupo de Maite Orsini en la Comisión de Seguridad, si debiese pasar o no a la Comisión de Ética y, por cierto, de quienes respaldan este llamado en relación a que sería algo más o menos habitual entre los parlamentarios en su rol fiscalizador. Cuando cualquier autoridad de la República llama a un funcionario del Estado para pedirle un trato especial, diferente, un beneficio para sí o para tercero, comete una irregularidad. Generalmente las investigaciones de las comisiones de ética o de los tribunales van a descubrir si ese llamado ocurrió o no. En este caso hay una autodenuncia. La parlamentaria reconoce haber llamado a una alta oficial de Carabineros de Chile. A ver, nosotros como parlamentarios estamos permanentemente fiscalizando la acción de las instituciones públicas. Cuando se da una situación en la cual pudiesen haber irregularidades, tenemos todo el derecho de poder tener acceso a la información de las instituciones. Conozco los detalles de esta situación, pero me parece que lo que no puede ocurrir es que acá se hagan juicios o prejuicios adelantados para destruir la imagen de una parlamentaria, que me queda la impresión de que en estos últimos días lo que ha habido con la diputada Orsini ha sido una acción de ensañamiento de distintas formas. Claro, hay dos versiones. Por un lado, el diputado Alessandri, que indica que es totalmente reprochable este llamado telefónico, y por el otro lado, la diputada Cariola, que indica que es más o menos frecuente esta solicitud de antecedentes a las autoridades. Eso también lo han reconocido otros parlamentarios durante esta jornada aquí en el Congreso, que efectivamente tienen esa posibilidad también en su rol fiscalizador, pero aquí donde queda, digamos, la duda, ¿no? El manto de duda es sobre si se trató o no de interceder por el futbolista, más allá de esta solicitud de antecedentes o la intención de ponerlos en contacto para que la general Sosa pudiese quizá conversar con el futbolista que estaba molesto y así hacerlo desistir de querellarse en contra de la institución de Carabineros de Chile, que le había hecho un control de identidad en un parque en Vitacura durante esa jornada del 25 de enero. Tenemos más declaraciones en esta misma línea, también un poco aclarando cuáles son los alcances que tiene un control de identidad. Eso nos lo explicaba el senador Walker hace un momento atrás, para que todos y todas también lo tengamos claro en relación a que Carabineros puede pedirme la cédula de identidad. Si yo no la tengo, ellos pueden hacer, por cierto, un llamado a la CENCO o algún otro tipo de usar algún otro tipo de medio tecnológico para poder corroborar mi identidad. Si yo me niego a ese control, es que Carabineros tiene la potestad de conducirme hacia una comisaría para poder realizar allí ese control de manera más exhaustiva. Y, por cierto, también si es que luego de ese control se corrobora que estamos frente a una persona que tiene una detención pendiente, por cierto que también procede la detención, ¿no? Es parte de lo que explicaron los senadores también durante esta jornada acá en el Congreso, que ha reaccionado a propósito de este telefonazo de la diputada Maite Orsini.
Mire, a mí me parece una vergüenza que parlamentarios de gobierno estén dedicados hoy día a solucionar problemas de sábanas, de faldas, en vez de preocuparse de las prioridades del país. No es necesario, obviamente, que una diputada de la República se comunique con una generala de Carabineros para hacer ver una situación abusiva, porque para eso, como digo, hay un procedimiento estándar que cualquier ciudadano puede reclamar. Sí, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Este caso ha sido llamativo. Sí, son personas conocidas. por supuesto. Ya, pero dejemos de lado eso. Acá me parece que hay algunos puntos al menos que son bien interesantes y que deberíamos sí hincarle el diente porque son cosas que son de interés general sí o sí. A ver, ¿qué pasó en ese procedimiento de detención? ¿Cómo fue? Que se investigue. ¿Se hizo de manera adecuada o no se hizo de manera adecuada? Porque yo entiendo que hay carabineros que son jovencitos, pero dificulto que no conozcan quién es Jorge Valdivia. Entonces, ¿por qué lo llevaron detenido? ¿No tenía el carnet? ¿Porque no se pudo identificar como tal? No sé, me parece que ahí hay un tema un poco claro. Lo otro, ¿qué pasa con el sistema de identificación? ¿Es cierto que hay un sistema de comunicación del banco de datos que no está funcionando porque caducó la concesión? Bueno, ¿qué estamos esperando para arreglar eso? ¿Qué estamos esperando para arreglar eso? Y lo otro es que si hay tráfico de influencia, bueno, merece la pena aclararlo. Sí, por cierto que hay varias dudas que rondan en torno a lo que se ha conocido durante las últimas horas y esto es lo que se va a tener que investigar, principalmente, como decías tú, Gonzalo, en relación a cómo se llevó a cabo este control de identidad. Pero hay que dejar también muy claro esto, que cada persona que se niega a un control de identidad, Carabineros tiene la potestad de conducirlo, no detenerlo, de conducirlo hacia una comisaría para poder realizar esta verificación. Y más allá de que sea una persona públicamente conocida, no necesariamente eso implica que el reconocimiento visual sea el medio por el cual se puede verificar la identidad de esa persona. Sí, todos sabemos quién es Jorge Valdivia, pero más allá de que el carabinero lo haya visto y haya reconocido que era él, de todas maneras, si él se hubiese eventualmente, porque no lo sabemos, negado al control, se le puede haber trasladado a la comisaría para poder hacer el control allí donde corresponde, cuando una persona no quiere someterse a este procedimiento policial que es bien frecuente en nuestro país, pero que ahora ha tenido ribetes mucho más públicos a propósito de que las personas involucradas en esta situación son, por cierto, un exfutbolista de la selección y una diputada en ejercicio aquí en el Congreso. Así es que todo esto seguramente lo va a tener que indagar, por cierto, ahora la Fiscalía, Andrea, a propósito de la misma autodenuncia que presentó la diputada de Revolución Democrática. Exactamente. Hay un punto que me parece a mí es bien clave dentro de lo que tú nos mencionabas, que tiene que ver con que hay caminos, hay canales oficiales para hacer denuncias cuando no se ha cumplido con un procedimiento como el que corresponde en este caso. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el fondo es garantizar la igualdad de trato para todos los ciudadanos, independiente de que sea un futbolista famoso o sea cualquier otra persona. La pregunta es ¿por qué se tiene que escalar entonces esto con una llamada a una persona que tiene un teléfono que no tiene cualquier otra persona, es decir, tiene un acceso privilegiado a un contacto que otro ciudadano no tiene? Y ahí es donde está el punto, porque puede que no haya ningún tipo de delito al respecto, pero hay al menos una actuación que no se ve tan adecuada desde fuera y obviamente entendiendo que hay que investigar aquello. Claro, y eso es algo que también mencionaban aquí los senadores que estuvieron participando en la legislación de esta materia en particular, cuando se generó muchísima polémica cuando se aprobó el control de identidad a propósito de esto mismo, de que iba a haber discriminación por parte de Carabineros, a juicio de muchos diputados y senadores también en esa época que tenían dudas respecto de cómo iba a proceder Carabineros en Puente Alto versus cómo iba a proceder en Vitacura. Exacto. Que a propósito de eso mismo se dejó establecido en la ley que todo ciudadano o ciudadana iba a poder tener la facultad de denunciar
un proceso irregular en medio de un control de identidad, y de ese tipo de denuncias que puedan hacer los ciudadanos en caso de sentir que hubo discriminación, que hubo apremios ilegítimos u otras durante un control de identidad, esa denuncia se puede hacer y Carabineros está obligada, la institución, muy periódicamente a entregar estos antecedentes a las autoridades. Es decir, cuando hay reclamos de parte de ciudadanos por un procedimiento mal hecho, Carabineros debe informarlo públicamente, y eso quedó estipulado en la ley precisamente a propósito de que no quedara abierta la posibilidad de realizar estos tratos discriminatorios, que es algo que desde el equipo y el entorno de la diputada Orsini también se ha deslizado, ¿no? Que aparentemente la forma en que vestía Jorge Valdivia en ese momento, con capuchón, caminando por un parque, no se ajustaba al perfil del ciudadano de Vitacura, digamos. Y eso es lo que se ha tratado de instalar a propósito de la necesidad de hacer este llamado, ¿no? Para indagar si hubo o no un trato discriminatorio. Pero como tú decías, Andrea, y como nos han explicado durante el día de hoy los parlamentarios, ese procedimiento se puede hacer por la vía formal, y este telefonazo probablemente, y a juicio de varios parlamentarios aquí, habría estado de más. Bueno, vamos a quedar atentos, Javi. Además entiendo que puede que haya más reacciones de autoridades respecto a este caso, así que lo vamos a seguir en detalle. Gracias por tu informe. Gracias, buenas tardes. Javi, buenas tardes. Chao, buenas tardes.